Hola, hola amigos de Mate Orteguita, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Todo bien? Bueno, aquí estamos de nuevo para continuar con el tema de los polígonos. Muy bien, vamos a decir que los polígonos se dividen en dos tipos, los polígonos regulares y los polígonos irregulares. Ok, ¿cuál es la diferencia entre cada uno de esos? Es lo que vamos a ver en este video. Muy bien. Los polígonos regulares, la característica principal es que todos sus lados, todos sus lados miden lo mismo. O sea, si este lado mide 3, quiere decir que este mide 3, este mide 3. Igual que en este cuadrado, ¿verdad? Si este lado mide 5, pues cada uno de sus lados va a medir 5. Lo mismo estamos con los ángulos. Los ángulos tienen la misma medida. Si este ángulo, por ejemplo, mide 60, este va a medir 60 y este va a medir 60. Ok, entonces, muy importante ese detalle, ¿verdad? Que tanto sus lados tienen la misma medida como sus ángulos internos también miden lo mismo. Ok, hay diferentes tipos de polígonos regulares y se clasifican pues de acuerdo a la cantidad de lados que tengan. Por ejemplo, el triángulo equilátero es obviamente es un triángulo de 3 lados donde sus medidas de los lados son exactamente iguales. Después tenemos el cuadrilátero. En este caso tenemos un cuadrado, ¿verdad? Que es un cuadrilátero donde todos sus lados miden igual. El pentágono es una figura, es un polígono de 5 lados, un polígono regular de 5 lados. Después tenemos el hexágono, que es un polígono regular de 6 lados. Después tenemos un heptágono, que es una figura geométrica, un polígono, ¿verdad? Que tiene 6 lados, obviamente, ángulos iguales y lados que tienen la misma medida. Ok, después tenemos el octágono, que es un polígono de 8 lados, el enágono, que es un polígono de 9 lados, el decágono es un polígono de 10 lados, el undecágono es un polígono regular, ¿verdad? De 11 lados, el dodecágono, después tenemos el dodecágono es de 12 lados, el pentadecágono es de 15 lados, ¿verdad? Y el icoságono es de 20 lados. Hay más, ¿verdad? Hay más polígonos regulares. Aquí vamos a ver solamente estos. Estos son los polígonos regulares, ¿verdad? Pero también hay polígonos irregulares, ¿verdad? Que también se van a clasificar de acuerdo o van a tomar un nombre de acuerdo a la cantidad de lados. La diferencia con respecto a los polígonos regulares es que el polígono irregular tiene sus 3 lados desiguales. Ok, por ejemplo, un triángulo escaleno es un triángulo, es un polígono irregular, ¿verdad? Sus 3 lados son diferentes, lo mismo que el triángulo isósceles, ¿verdad? Que tiene 2 lados iguales y uno desigual, pues también es un polígono irregular. Los ángulos también tienen medidas diferentes y también se clasifican, bueno, aquí tenemos un triángulo que es un polígono regular de 3 lados, perdón, un, eh, otra figura es un cuadrilátero, ¿verdad? Vemos, tiene 4 lados que todos miden diferente, lo mismo que sus ángulos van a tener medidas diferentes. Después tenemos un pentágono irregular, es un polígono de 5 lados, ¿verdad? Después tenemos un hexágono, irregular que tiene sus 6 lados diferentes, ¿verdad? Un heptágono irregular y un octágono irregular, ¿verdad? Que tiene 8 lados, ¿verdad?
con 8 ángulos que tienen medidas diferentes, ¿ok? Pero también además de esta clasificación de estos dos tipos de polígonos, también hay otra clasificación en donde los polígonos se dividen en polígonos convexos y en polígonos cóncavos, ¿ok? Vamos a ver, ¿qué es un polígono convexo? Dice, es cuando los segmentos que unen dos puntos internos del polígono está dentro del polígono, como este caso, ¿verdad? Unimos este y este punto, ¿verdad? Aquí este segmento queda dentro del polígono. Lo mismo que si nosotros llegáramos y uniéramos este punto o trazáramos una diagonal de acá a acá u otra de aquí a aquí, ¿verdad? Que son las diagonales de este polígono. Van a ver ustedes que quedan internos. Los segmentos quedan internos, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un polígono convexo. Muy importante es que los ángulos internos de un polígono convexo tienen que medir o tienen que ser mayores que 0, pero menores que 180 grados, ¿ok? Entonces eso es muy importante. Un polígono convexo es un polígono donde sus ángulos tienen que medir tienen que ser mayores de 0 grados, pero menores de 180 grados. Eso es un polígono convexo. Después tenemos los polígonos cóncavos. Vamos a ver qué es un polígono cóncavo. Un polígono cóncavo es cuando trazamos una diagonal tal que parte de la diagonal tiene puntos fuera del polígono. Ok, vamos a ver. Es cuando trazamos una diagonal tal que parte de la diagonal tiene puntos fuera del polígono. Ok, entonces aquí tenemos un polígono cóncavo, ¿verdad? Y nos dice que si trazamos una diagonal, miren esta diagonal que estoy trazando yo acá. Ok, esa diagonal, observen que tiene puntos que quedan fuera del polígono. Cuando sucede esto, entonces estamos en la presencia de un polígono cóncavo. Otra característica muy importante es que en los polígonos cóncavos hay por lo menos un ángulo interior mayor que 180 grados y menor que 360. Ok, por ejemplo, veamos en cuando nosotros trazamos aquí la diagonal, aquí tenemos un ángulo de 180 grados. Si trazamos, digamos, si continuamos el ángulo de este punto a este punto, vemos que este ángulo es mayor a 180 grados. Entonces, esos polígonos los vamos a reconocer, ¿verdad? Los polígonos cóncavos por esa característica, porque tienen al menos un ángulo interior, ¿verdad? Que mide mayor de 180 grados. Por ejemplo, en ¿verdad? En este es un polígono cóncavo. Este polígono irregular que tenemos acá. ¿Por qué? Porque tiene este ángulo, lo vemos aquí, que mide más de 180 grados, lo mismo que aquí tiene este otro, ¿verdad? Que mide más de 180 grados, pero con solamente que aparezca un ángulo mayor de 180 grados, entonces estamos en la presencia de un polígono cóncavo. Aquí, por ejemplo, este también es un polígono cóncavo, ¿lo ven? Aquí donde se forma el ángulo de 180 grados, voy a coger un pilot para señalárselo. Observen acá, ¿verdad?
Aquí tenemos un polígono, un ángulo que mide más de 180 grados. Aquí también, observen, aquí se nos forma un ángulo mayor de 180 grados, ¿verdad? Este es otro polígono, ¿verdad? Que es mayor de 180 grados. Y así este también, ¿verdad? Es un ángulo que tiene más de 180 grados, pero pero es menor de 360 grados. Este, por ejemplo, es un polígono cóncavo, ¿verdad? Ve que esos ángulos que estoy señalando son ángulos que miden más de 180 grados, pero menores a 360. Estos dos triángulos, polígonos que tenemos aquí, serían polígonos convexos. Son polígonos convexos, miren que sus ángulos, todos miden están entre 0 y 180 grados. Son mayores que 0 y menores que 180. Entonces, estos dos serían dos polígonos convexos y estos 4 serían polígonos cóncavos. Bueno, muchachos, muchas gracias. Agradecerles de nuevo que estén aquí conmigo. Esperen más videos. Voy a seguir subiendo más sobre este tema de polígonos regulares e irregulares. Y ya iremos avanzando sobre este tema poco a poco. Muchas gracias y recuerden suscribirse al canal y recomendarme ahí con sus amigos, compañeros de trabajo y otros. Gracias, que Dios los bendiga y que pasen muy bonito día.